Sí, señor. Bueno, amigos de Fuerza del Deporte, estoy aquí con Juan Antonio Vázquez Espejel, una persona de muchos años, con una trayectoria muy grande para el deporte de Jalisco. Y Juan Antonio, pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, esta entrevista, esta charla que podemos platicar con la gente. ¿Cómo estás? Bendito sea Dios, muy bien, Carlitos. No tienes nada que agradecer. Antes que nada, permíteme públicamente ratificar mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto a tu larga trayectoria periodística dentro del deporte. Bueno, muchas gracias. Sí, no, pero bueno, no vamos a hablar de mí. Platícale al público de tu currículum. ¿Cuándo Con mucho gusto. iniciaste? ¿Cómo iniciaste? Claro que sí, con mucho gusto. Yo estudio la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación en la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco, la ESEF. Ok. Posteriormente estudio la maestría en Educación Física en el Colegio de Docentes del Estado de Nayarit, en Tepic, Nayarit. Al mismo tiempo, bueno, a lo largo de mi trayectoria, estudio muchísimos diplomados en preparación física y a la administración deportiva, que es lo que al final de mi carrera profesional me llevó a lograr pues satisfacciones, más que nada satisfacciones. Yo no hablaría de éxitos ni reconocimientos ni mucho menos, pero sí de satisfacciones personales y profesionales por lo poquito que pude contribuir en favor del deporte en nuestro estado de Jalisco. ¿Cuánto tiempo inmerso en el deporte? ¿Cuántos años? Bueno, yo ya me jubilé de la ESEP, pero fueron Ajá. en total impartiendo cátedra, organizando eventos, dando conferencias, organizando congresos, 36 años ininterrumpidos, mi querido Carlitos. Qué bueno, eso me parece muy bien. Fíjate que una vez, déjame platicarte una anécdota muy rápido. Tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Valenzuela Ajá. y le digo, oye, Fernando, ¿cuántos años te quedan de beisbolista? Y se puso muy enojado. Se puso muy enojado y me dice, ¿qué tal si yo te preguntara cuántos años te quedan de periodista? ¿Te gustaría? Y se digo, no, no me gustaría. Ahí está, me dice, pues entonces, ¿por qué me andas dando lata a mí? Ya me quieres retirar. No, le digo, o sea, bueno, olvídate de la pregunta. No, 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 no. Y bueno, me dijo que era su pasión y que iba a tratar de explotar lo más que pudiera hasta que su cuerpo ya no se lo permitiera. Y tuvo una gran carrera y se me quedó muy grabado porque finalmente estamos en lo que nos apasiona y yo espero seguir algún tiempo dando lata, ¿no? Dentro de toda esta parte, y bueno, pues qué bueno que estemos aquí viendo hacia atrás que hemos compartido muchas cosas en el deporte. Así es, Carlitos. La plática la quiero centrar en un aspecto muy interesante. Vienen los Juegos Nacionales de CONADE, ahora sustituyendo a la Olimpiada Nacional, Sí, y señor. hay una cantidad enorme de atletas en el país. Se subieron los deportes Sí, más o señor. menos a 50, que me parece un número muy alto. Bien lo dicen los entrenadores cubanos que ven este evento dentro de, que es el evento más grande en el mundo, que hace un criterio de ellos por los deportes y la cantidad de atletas, aproximadamente 26,000 deportistas. Y, ¿sabes, Juan? Hay una cosa que me llama mucho la atención. Creo que CONADE nunca le ha puesto atención al escauteo. Así es. Vemos la promoción, vemos el deporte, vemos algunas cosas y se van fijando mucho en los multimedallistas. El chavito que te gana 100, 200, incluso hasta los 400 metros, el nadador que te gana 7, 8 medallas de oro, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a tu experiencia, primera pregunta concreta. ¿Qué ves? ¿Cómo se debe de escautear a un Muy bien. deportista? Claro que sí, con mucho gusto. Se debe de escautear en educación física, en educación básica. Ajá.
principios científicos que se llaman y desarrollo y las fases sensibles, que son procesos fisiológicos que debemos tomar en cuenta dentro de un proceso metodológico. Para darle seguimiento, nosotros tendríamos que estar cerca de los licenciados en educación física, de los licenciados en cultura física que están en el día a día, en la sesión de educación física, en las primarias, en las secundarias, ahí hacer nuestras evaluaciones, ahí hacer precisamente ese control de detección de talentos, pero tenemos también que hablar con los padres de familia, porque no se trata de en un evento ver que un chico sobresale en una prueba o con ciertas habilidades o competencias motrices. Debemos tomar en cuenta el entorno, el contexto. La familia es fundamental en este proceso. De hecho, Carlitos, tú lo sabes muy bien, los grandes atletas mexicanos han surgido padres de familia, de las familias enteras. Sí, se me está... Y no necesariamente de las... Perdón. No, es que está cortando un poquito la señal, pero ya te recuperamos. Ok. Lo repito con mucho gusto. Muchos de los atletas mexicanos a lo largo de la historia no han sido apoyados en su principio por las autoridades, sino por los padres de familia. Sí. Son producto o resultado del esfuerzo, del sacrificio y del apoyo de la familia completa para poder impulsar en su sueño al joven, al niño. Ya cuando la autoridad ve a un deportista que ha ganado ciertas medallas, entonces sí lo toman, más que nada para promoverse, o más que nada para utilizar o colgarse de ese talento y lo explotan al máximo. Pero lo correcto sería tener un programa de detección de talentos, reitero, desde la educación básica en la clase de educación física, con el apoyo de los licenciados en educación física y licenciados en cultura física, que son en el día a día los que conocen realmente a sus familias. La familia juega un papel muy importante, el entorno, el contexto, juega un papel fundamental en este proceso. Cuando seguimos esta metodología de detección de atletas, siempre tomar en cuenta las leyes de crecimiento y desarrollo y las fases sensibles para no cometer errores en la metodología y no aplicar cargas de entrenamiento que no estén acordes con el desarrollo de los niños. Recordemos que primero es respetar el crecimiento y desarrollo de los niños como personas, como seres humanos, no como objetos, no como máquinas. Y así podríamos garantizar a largo plazo tener un chico no solamente brillante, descollando en el deporte, poniendo muy en alto el nombre de nuestro estado, de Jalisco y posteriormente de México, sino una persona sana. Después nos encontramos con chicos que a temprana edad cortan su brillante carrera por lesiones que son propiciadas por resultado de cargas de entrenamiento excesivas porque nunca se tomó en cuenta las leyes de crecimiento. Así es como yo lo haría, mi queridísimo Carlitos. Fíjate que ahora que el CODE sacó un programa de detección de talentos, precisamente como tú lo manifiestas, que a mí me llama mucho la atención, pero en general en el país siento yo que hay muchos estados que no tienen ni la más remota idea de qué se trata todo esto que me estás diciendo. Estamos todavía muy atrasados, volvemos a lo mismo, el atleta que tiene ciertas características, lo trepan, le ponen un uniforme y lo ponen a competir. Y vemos algunas cosas que tú has visto, que no te puedo decir nada que no hayas visto. Fíjate, en una competencia, sobre todo en medio fondo en el atletismo, habremos de 800 o ya rebasando el kilómetro, las diferentes estilos de correr, ahí te demuestra todo. La manera como se corre, hay una diferencia enorme entre un chico que sabe correr
y un chico que no sabe correr. En el básquetbol vemos también igual cosas de ABC que desafortunadamente no están dentro del deportista. Y lo mismo en el voleibol y lo mismo en todos los deportes. Creo yo que me parece que estamos muy atrás dentro de lo que es la especialización de los entrenadores o los maestros de educación física hacia el deporte. Entonces la Olimpiada es cara, es muy extenuante, pero a la vez creo que se le saca poco provecho por eso. No sé si compartas esto o dame tu punto de vista. No, por supuesto que lo comparto. Reitero, lamentablemente para las autoridades deportivas es un manejo político, es el manejo de su imagen, es el tratar en términos de cantidad de... A ver, ¿qué pasó, Carlitos? No, estás viendo la imagen, ¿no? Perfecto, ok, sí. Me espanté de pronto, perdón. Mira, no, es que fíjate que tengo aquí algunas gráficas, algunas fotos genial, genial. para poder ver algunos detalles. Bueno, aquí estamos viendo de todo el país atletas, pero fíjate, en algunas fotografías ve incluso los errores técnicos en este relevo. Así es. La niña de atrás está volteando todo su cuerpo cuando tú Así es. sales, que tiene que salir de manera frontal y solamente estirar el brazo para que la otra le ponga la estafeta exactamente en la mano. Son Sí. cosas, son detallitos que desafortunadamente no vemos de pronto. Mira, esta fotografía que te demuestra, lo que te digo, Exactamente. los estilos de correr son muy diferentes. Así es, Carlitos, tienes toda la razón. Mira, aquí se tiene que hacer un minucioso análisis biomecánico Sí. y la técnica es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje metodológico del entrenamiento infantil juvenil. La técnica es primero que nada. El chico ya trae el talento. Entonces, perdón por la analogía que voy a decir, es como una piedra preciosa en bruto que nosotros tenemos que pulir gracias a las ciencias aplicadas al deporte, gracias a las ciencias de la metodología del entrenamiento deportivo, pero insistiendo, y perdón por ser reiterativo, cuidando con verdadera ética y compromiso las leyes del crecimiento y desarrollo del niño y del joven, y siempre tomando en cuenta en todo momento las fases sensibles. Pero la técnica es lo primero, mi queridísimo Carlitos, en cualquier deporte. Si tú no trabajas la técnica, si tú no trabajas todos esos aspectos motrices dentro de la técnica de cada deporte, de nada te sirve que el chico tenga mucho talento o que se esfuerce demasiado y que entregue todo lo físico, si lo que marca la diferencia en el momento final es justamente esa técnica de ejecución que hace eficiente una práctica deportiva y por ende el obtener el resultado. Fíjate, aquí tengo una gráfica de Paola Morán, la niña que compitió por Jalisco en los 400 metros en los Juegos Olímpicos pasados. Sí, señor. Esta gráfica corresponde a los últimos eventos nacionales. Decía Paola que de pronto corría sola, porque vela llegando a la meta y ve la diferencia que hay entre ella y el resto. Entonces dices tú, ¿es tan buena o no la aprietan dentro de que es la carrera? Y son muchos detalles que creo yo que el deportista mexicano se está perdiendo. Entonces, cuando llegamos a la edad de 19 años, en donde ya tienes que pasar con los otros talentos, se abre una brecha sensacional. ¿Te acuerdas de Mónica Seles? Tenía 17 años, esta tenista. Así es. Y ya estaba ganando Grand Slam. Sin embargo, aquí en México, 17 años, está compitiendo en la Olimpiada Nacional. O sea, las diferencias son importantes dentro de todo eso. Ahora, ¿qué
¿Qué aconsejarías? No hablemos de Jalisco solamente, sí, ¿qué aconsejarías a nivel nacional, de acuerdo a tu experiencia, Juan Antonio, a los entrenadores, a los maestros de educación física, que desafortunadamente a veces, los mandan a un deporte que no tiene ni el más mínimo conocimiento a dirigir a una selección incluso? ¿Qué aconsejarías? Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, evidentemente tendríamos que partir de un programa federado, es decir, un programa que surgiera directamente de la federación, del máximo organismo, de la máxima institución del deporte organizado en nuestro país, que implementara un programa general para todas las entidades federativas, que fuera un programa homogéneo, que fuera completo, que fuera el mismo para todas las entidades deportivas, que se siguieran las mismas líneas, la misma pauta metodológica, que se respetara, y entonces no tendríamos tan marcadas diferencias como tú lo manifiestas muy bien, y que aparte con tus gráficas, aparte con tus fotografías, lo haces muy evidente, lo haces muy obvio, que aplique para todas las entidades federativas, tener un seguimiento, pero muy cercano en cada uno de los estados, en todos los municipios, porque también aquí en Jalisco, a pesar de que seguimos siendo potencia a nivel nacional, de los 125 municipios que integran nuestro estado de Jalisco, hay muchísimos municipios donde jamás se ha visitado a una escuela, donde jamás se ha visitado a una comunidad, y estoy seguro que hay talentos, pero jamás se detectan, jamás se descubren, porque yo no sé si sean los recursos, yo no sé si sea la corrupción, la falta de planeación, son muchos elementos que podríamos analizar de por qué no se llega hasta el último rincón del estado de Jalisco y de todos los estados de la federación para identificar o detectar a tanto talento que existe en nuestro país, mi queridísimo Carlitos. Te voy a hacer una pregunta sobre una declaración de Raúl Barrera, después de que Ana, no me acuerdo si fue que se subió al podio mundial o al podio olímpico, finalmente es prácticamente lo mismo. Decía Raúl, hay muchas Anas en el país. Yo me quedaba en la polémica porque me parece que obviamente no es tan sencillo como decir hay 100 Anas en el país, o sea, porque son realmente talentos, pero sí le entendía a Barrera como diciendo, trabajen, hay potencial. Sí, 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 Entonces, sí. Y entonces, creo yo que pensamos que México no tiene el material humano. Es impresión, ¿verdad? No, es que sí tenemos material humano, y permíteme decir que sí comparto, sí estoy de acuerdo con la opinión de don Raúl en ese sentido. En consecuencia, nos hace falta más trabajo, más compromiso y más eficiencia de parte de las autoridades. Este es un problema de autoridades, de definir un mundo comprometido, donde insisto, esas muchas de momento las podamos descubrir, las podamos identificar, pero para ello se requiere recorrer muchos lugares, muchos puntos recónditos en municipios o en poblaciones muy humildes, pero que son chicos que de manera muy natural, por su entorno, por su contexto, que están muy cerca del campo, que la tecnología no los ha abrazado, ellos viven muy libres en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista motriz, desde el punto de vista biofuncional, ellos tienen muchas competencias motrices que les permitirían desarrollarse en deportes donde, como resultado científico de una evaluación, pudiéramos decir, tú vas para esta especialidad, tú vas para este deporte, o el que más te guste, y después de una serie de entrenamientos, de preparación, identificar si realmente es el deporte donde va a sobresalir. Porque recuerda que Ana Gabriela Guevara inició en el básquetbol, baloncesto. Exactamente, se le identifica, se le detecta a tiempo y se le deriva al atletismo, y con
concretamente a esa prueba de los 400 metros, donde tantas satisfacciones y tan alto puso a nuestro país en el ámbito mundial, mi querido Carlitos. Y sin embargo, fíjate que Ana, todavía le quedó a Raúl el hecho de haberle, en ese momento estaba en los 800 metros dominando María Motola Sí, y señor. tenía una cantidad muy importante de victorias. Y Raúl, yo platiqué con él varias veces y me decía, yo quiero que Ana sea la siguiente Motola, porque no era lo mismo el grado, perdón, no había tantos atletas en 800 como en 400. Sin embargo, nunca la convenció, pero eso apoya lo que tú dices. Muchas veces hay que poner a la gente en el lugar indicado. Canadá está haciendo algo muy interesante últimamente. Está buscando en los patinadores de velocidad a los próximos pisteros del ciclismo, porque dicen que la fuerza que tiene el patinador de velocidad es la ideal para convertirlos en pisteros de velocidad, sobre todo. Entonces, se me hizo muy interesante porque realmente lo están buscando. No sé si lo vayan a conseguir o no, porque me parece que a un patinador treparlo a una bicicleta implica muchas cosas, implicaría mucho sacrificio, implicaría mucha fuerza mental para que te cambiaras, pero potencialmente, físicamente, ellos dicen que sí se puede. Sí, a eso le llamamos transición. Ujú. Efectivamente, sí se puede hacer, pero aquí estás tratando un punto fundamental que en los últimos meses ha salido a flote muy fuerte. El aspecto mental, el aspecto emocional, el gusto con el que un atleta practica su deporte. ¿Qué acaba de pasar con esta tenista australiana que a los 25 años de edad Se ganó? retira. Eso te dice muchas cosas. Por eso lo dije claramente en el principio de esa entrevista, mi querido Carlitos. Al deportista siempre hay que tratarlo primero como persona, como ser humano, no como objeto, no como máquina. El trabajo emocional, el respeto a su gusto, al disfrute, a la acción con la que practica algún deporte, debe privilegiar aspectos de profesionales que, como este proyecto de Canadá, que bien lo señalas, solamente toma en cuenta el aspecto físico, que científicamente está muy bien sustentado, y podemos ver el desarrollo muscular del tren inferior de un patinador, que por supuesto se puede aplicar en un ciclista, pero técnicamente son deportes completamente diferentes. Muy No es lo diferentes. mismo un desplazamiento a que tú te subas a una máquina. Finalmente, la bicicleta es una máquina que Sí. tienes que el trabajo biomecánico es completamente distinto. Y también el gusto, porque habrá chicos que dicen, no, no, espérame, yo quiero hacer toda mi vida patinaje, yo no me quiero ir al ciclismo. Entonces es un trabajo muy fino de un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar con estos jóvenes y convencerlos dentro de un principio de ética profesional y educativa de que lo que se pretende es que tenga el máximo desarrollo deportivo y que ponga muy el nombre del país y que el país esté invirtiendo en él. Por eso se le hace esa propuesta con sensibilidad y con mucho respeto, mi querido Carlitos. Sí, y para cerrar los ejemplos, vámonos a la artística. Me acuerdo mucho de la rusa Chuchonova, que decía ella, estoy hasta la madre. Así es, exacto. Y luego vino esta niña, gimnasta ahora, que también se negó a participar en finales porque no aguantaba la presión. Sí, la norteamericana, que Y iba la como la gran norteamericana. estrella. Exacto. Exactamente. Entonces, si tú te vas bajando y ves que los atletas de ese nivel se van bajando, es porque realmente la presión es muy importante. Y perdón por no acordarme, pero esa lesión de estrés del chino, campeón de los 110 con vallas, que se lesiona en la salida en los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿te acuerdas? Perdón, de Pekín. Eh, Sí, lo recuerdo perfectamente bien.
ya ves que lo detectaron como lesión de estrés por Así presión. es, efectivamente. Y es totalmente cierto y es más frecuente de lo que tú te puedas imaginar, mi queridísimo Carlitos. Mira, en mis cátedras, Ajá. cuando daba la cátedra de fisiología del ejercicio, yo les decía a mis alumnos, muchachos, el alto rendimiento es una línea delgadísima entre la salud y la enfermedad. Y les Sí. voy a decir por qué. Los deportistas son personas que primero tienen que manifestarse como personas sanas, en condiciones de salud Sí. óptimas. Pero en los entrenamientos se les exige tanto, pensando únicamente en el resultado, que constantemente se está rebasando el potencial natural, el potencial fisiológico de cada persona. Insisto, un atleta de alto rendimiento, por muy de alto rendimiento que sea, es una persona, es un ser humano, no es una máquina, no es un robot. Entonces, a mí me extraña potencias como China y donde la ciencia del deporte está tan avanzada, no hayan tenido evaluación permanente, un monitoreo constante, porque eso lo pudieron identificar con mucha anticipación. Las lesiones por estrés suceden con más frecuencia de la que te puedas imaginar y en todos los deportes. Siempre se exige de más al atleta, no existe la recuperación adecuada en tiempo y forma. Digo en tiempo porque hay días o semanas que tendríamos que bajar las cargas y en forma porque hay muchos métodos hoy día científicos que ayudamos a la recuperación muscular y que evitamos que haya mayor impacto a nivel óseo. Muchas de las lesiones no solamente son a nivel muscular, sino son también a nivel óseo. Por ejemplo, la periostitis, que es la inflamación del periósteo. El periósteo es la capa o membrana que envuelve el hueso. Imagínate que tú tengas una fractura por estrés o por sobrecarga. Pues eso es dramático. Quiere decir que lesionaste el músculo que está primero y llegaste hasta el hueso. Imagínate la cantidad de carga de estrés que estuvo soportando el cuerpo que lo llevaron a ese tipo de lesión, mi Bueno, querido Carlitos. tema larguísimo. Quiero nada más acabar contigo, bueno, acabar la entrevista, no acabar contigo. Por cierto, mira, vete ahí sudando la gota. Sí. Este campo atraviesa, como me encanta a mí, ¿eh? Es un disfrute realmente importante. Sí. Regresando, para no perdernos, acá de mencionar una cosa que lo que es el estrés y la forma como se va, creo que hay una exigencia máxima para el atleta que está llevando al atleta muchas veces o al hartazgo o a la lesión o a los retiros más tempranos de lo que parece, o lo peor, se retiran y luego regresan. Que Ajá. les quede el gusano todavía de decir, ¿sabes qué? Yo di más. Entonces, eso me parece muy interesante. Pero vamos con los padres de familia. Tú has dicho Sí. una verdad muy interesante. Los padres de familia son los principales o los primeros motores del deportista, porque son los que lo llevan al entrenamiento y todo. Pero ¿qué le dices, no a los de Jalisco, sino a todo el país, que ojalá puedan escuchar tus conceptos? ¿Qué le dices al padre de familia que de pronto el niño gana 5 medallas y dice en las próximas Olimpiadas, vamos por otras más? El mismo padre presiona al niño. Sí. Entonces, me queda ahí porque lo he visto. Dice, Ajá. es que mi hijo va a llegar y, espérate, 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 espérate. Exacto. Es Sí, sí, parte de sí. un desarrollo. Exacto, mira, lo dices muy bien porque así como tú has sido testigo, yo también lo fui y Ujú. sobre todo en el fútbol, tú sabes que yo fui catedrático de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Escuela Sí, 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 Nacional de sí. Directores Técnicos y es impresionante cómo en clubes de aquí de Guadalajara, tanto en Atlas, tanto en Chivas, uno de mis hijos, el más joven de mis hijos, soñó con ser futbolista, entonces yo lo llevaba a los entrenamientos en Chivas y muchas veces me tocó exjugadores profesionales que llevaban a sus hijos a entrenar y les ponían una regañada, los insultaban, realmente era una situación de abuso. Entonces,
Entonces, aquí se manifiesta el deportista profesional, en este caso jugador de fútbol, quiere que su hijo siga sus pasos sí o sí y que obviamente incluso lo mejore. Y en el caso de un padre de familia con otra profesión que nunca pudo desarrollarse plenamente en el deporte, pero que tuvo el sueño de ser deportista, quiere canalizar su frustración de no haber llegado a ser deportista de alta competencia a través de sus hijos. Entonces los hijos, los papás, perdón, son los primeros que presionan a los hijos, pero de una manera totalmente indebida. Yo transformaría esta presión, esta exigencia en motivación. Aquí me encantaría una escuela que se hiciera una escuela para padres de atletas, así como el CODE tuvo escuela de deportistas de primaria, secundaria, prepa y la licenciatura. Yo fui maestro fundador de SUDE, la Escuela Superior del Deporte del CODE Jalisco. Pues también yo hubiera una escuela para padres de deportistas. O incluso a lo mejor... Para que se conviertan. Sí, Carlitos. A lo mejor, Juan, a lo mejor si tú lo quieres, no los pongas, pero sí un diplomado, o sea, claro, que entiendan ellos el ABC para que sea entendible que esto es un proceso. Exacto, proceso. Eso está perfecto, como lo has dicho, Carlitos. Nosotros nos cegamos en el fin, nosotros nos cegamos en el objetivo y lo más importante es el proceso. En la vida misma, Carlitos, no es llegar a lograr algo en la familia o en tu profesión, es disfrutar el camino en la vida. El camino es tan importante o más importante que el destino. Esa analogía de la vida debemos aplicarla en el deporte. La metodología, los tiempos, las etapas, los momentos. Es a lo que me he estado refiriendo desde el principio con los niños y aplicar las fases sensibles, que no es otra cosa, paralelamente y respetando sobre todo ese proceso de los niños, de cómo van creciendo, de cómo van evolucionando, cómo se van adaptando física y emocionalmente, porque esto es algo integral, esto es una unidad. No nada más estamos trabajando el cuerpo, los músculos, no, estamos trabajando también la mente, el carácter, el temperamento, las emociones. Es un trabajo muy, muy completo, mi querido Carlito. Y muy complejo. Muy complejo, definitivamente complejo, que se necesita mucha preparación. Ya pasaron aquellos tiempos de hace décadas donde cualquiera decía que era entrenador. No. Hoy se requiere, se exige un perfil profesional del más alto nivel para ser un verdadero entrenador. Sí, a mí me tocó, con todo respeto, estar en competencias ciclistas, en donde llegaba el entrenador y le decía al equipo, pues denle. Yo me imagino, pues que a ti te tocó, ¿no? Pues denle, sí. Ajá. Juan, te agradezco mucho. Te agradezco mucho tus palabras. Creo que hay mucho material para sacarte provecho de poder poner. Te voy a dejar ahí el tintero otro tema. Ahorita no me lo contestes si quieres para poder, porque es una pregunta que constantemente yo me hago, la he preguntado, me la han preguntado y nunca he tenido una respuesta. Digo, no es porque la vayamos a encontrar. El atleta llega a un tope y el entrenador no sabe llevarlo después de ese tope, o el entrenador es tan bueno que lleva al atleta a un tope donde ya no puede pasar. Excelente pregunta. La preparo con mucho gusto mi respuesta para otra ocasión, con mucho gusto. Creo que esto, Juan, es básico. A veces, déjame decirte, porque tengo inquietud de que nos comentes cosas de esto, porque muchas veces veo atletas a lo mejor confundidos con lo que el padre le dice, el papá, la mamá, a un chico que está haciendo 12 segundos y le dice,
es que está solamente a 9 segundos de LeBron James, pero de LeBron James, ¿cómo se llama? Del jamaiquino, Sí, jamaicano, Usain de Bolt. Usain Bolt. Dice, es que, pero espérate, tranquilo, o sea, es que el entrenador no te supo llevar, o a veces dice el atleta y hablas con el entrenador y le dices, yo le saqué lo que tenía que sacarle a ese chavo, ya no iba a Así dar más. es correcto. Entonces, son cosas bien complicadas, complejísimas, pero ¿sabes qué? Todo lleva una sola palabra que a mí me llama mucho la atención, que es la frustración. Es correcto, Hay así es. frustración del atleta y hay Sí, frustración del entrenador. por supuesto, por supuesto. Entonces, no tiene caso haberte pasado toda tu vida de manera sana para al final de cuentas terminar frustrado del deporte. No me estoy Correcto. yendo a situaciones fatalistas, sino me estoy yendo a situaciones que creo que si dejamos a través tuyo una semilla en alguien, creo que ya lo hicimos en este tipo de entrevistas. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Carlitos. Muchas gracias y siempre a tus órdenes, Carlitos. Que Dios te bendiga. Gracias, porque si lo necesito, ya sabes que ya sabes que no se me da mucho, pero bueno, te agradezco mucho. Estamos en la próxima.